Bendito sea el Señor. Que la más rica bendición de Dios sea con ustedes cada día. Y la revelación de Dios y la gracia de Dios para comprender, como nos dice en la palabra, que el Señor nos dio espíritu de revelación y de sabiduría para comprender la palabra de Dios. Bendito seas tú, Señor. La palabra de Dios nos dice bendiciones espirituales en Cristo. Ahora, ¿qué significa en Cristo? Significa en el reino del Espíritu. Hay dos reinos, como ya lo hemos hablado, el de la carne y el del Espíritu. En el reino de la carne nacimos. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, y Espíritu con mayúscula, que es el bendito Espíritu Santo, dice, Espíritu es. Cuando Nicodemo le preguntó cómo podría ser el nacer de nuevo, el Señor Jesús le dijo: el que no nace del Espíritu y del agua no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le había dicho: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. La respuesta del Señor Jesucristo fue: de cierto o ciertísimamente te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que a pesar de que era uno de los principales de los judíos, de los maestros, no entendía nada del Espíritu. Todo asociaba con respecto a la carne, porque la ley de Moisés fue dada. Dios le dio la ley, pero ellos se esforzaban a cumplirlo en la carne, nunca conocieron el Espíritu. Entonces Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre después de ser viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de vuelta? Se había complicado con ese asunto del nacer por segunda vez. El Señor le dijo: el que nace de la carne, carne es. Puede nacer de vuelta en la carne 10 veces, siempre va a ser carne. Lo que tiene que ser es nacer del Espíritu. ¿Y cómo nace del Espíritu? Aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y sin duda el Espíritu Santo es el que actúa primero, llevándonos para que haya arrepentimiento, para que haya fe en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que actúa primeramente, porque nadie puede buscar al Señor a menos que si el Señor no lo busca primero. Así que cuando nosotros aceptamos al Señor, creemos que fue el paso que dimos para nacer de nuevo. Pero no obstante, ya fue el Espíritu Santo que trabajó con nosotros durante mucho tiempo para llevarnos a ese lugar de aceptar al Señor. Bendiciones espirituales en Cristo. O sea, esas bendiciones prometidas en la palabra son todas en el reino del Espíritu. En la carne no hay resultados. Por eso que es fundamental que entendamos esto, de estos dos reinos, y que con la ayuda del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo nos va a introducir en el reino del Espíritu, porque no podemos entrar nosotros por nosotros mismos. Nadie tiene la unción para entrar a la presencia de Dios solo, si no es llevado por el Espíritu Santo. Ni siquiera le podemos pedir que nos ayude a entrar en la carne, porque ayudar es trabajar los dos juntos, y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Lo que podemos decirle es que nos ayude a rendirnos a Él, porque hay nuestro deseo y el poder de Él que lleva para cumplir nuestro deseo.
Porque si decimos que nos rendimos nosotros, es obra de la carne. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas que la carne lucha contra el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lucha contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y los que viven en la carne, dice la palabra, no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, todo lo que procede de la carne. ¿Y qué es la carne? La voluntad humana de hacer algo independiente del Espíritu, pero es en el Espíritu. El Señor dijo, no es con ejército ni con la fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Entonces, entrar en el reino del Espíritu lo hace el Espíritu Santo. Lo que le podemos hacer es pedir al Espíritu Santo que nos ayude a rendirnos a Él. Y en el Salmo 40 dice, ¿quién dice? El Espíritu del Señor Jesucristo que estaba sobre los profetas, lo aclara después la carta del apóstol San Pedro. Aunque era el rey David que escribía, pero era inspirado por el Espíritu Santo, con el Espíritu del Señor Jesucristo. Porque luego más adelante dice que ni un hueso suyo sería roto y que sacrificio y ofrenda no le había agradado. Por tanto, aquí vine, dice, a hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Esa voluntad de Dios que fue la de que nosotros fuéramos bendecidos a través del Señor Jesucristo y que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero eso de ser santos y sin mancha era también todo obra del Señor, porque dice que Él nos dice en Efesios que Él preparó las obras para que nosotros anduviéramos en ellas, no que nosotros la elaboráramos con nuestra fuerza carnal. Dice, bendito sea el Espíritu, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre nuestro también, porque somos hechos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, o sea, en el reino espiritual. En el reino de la carne no hay nada, no hay bendición, no hay progreso, no hay nada. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que ya existíamos nosotros. ¡Qué tremenda revelación! Solamente el Espíritu Santo nos puede traer esta realidad a nuestros entendimientos y darnos el entendimiento para que comprendamos esto. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿quién? Del Padre. Para que fuésemos santos, o sea que la obra del Señor Jesucristo fue la de ofrecer su cuerpo en la cruz, morir en la cruz para redimirnos del pecado y con su sangre limpiarnos de todo pecado. Pero Él dijo, no dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros esa obra de santidad, esa obra de poder, como nos dice en Romanos, que por el Espíritu quitamos las obras de la carne, sacamos por el Espíritu, no es por la carne. ¿Y cómo lo logramos? Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé. Él espera. ¿Y qué es esperar? Estar quietos delante del Señor, pero no esperando en nada, esperando en el Espíritu Santo, que Él se revela la presencia de Dios en nosotros. Él es el que nos lleva a la presencia de Dios. Él es el bendito Espíritu Santo, es el que nos introduce en ese reino secreto, en ese mundo secreto que es el cual Dios Padre quiere que andemos, que estemos, no que visitemos. ¿Cómo lo visita? Alguien puede llevar una lista de oración, leer su lista de oración y dice amén y terminó. Pero ahí solamente visitó cuando nos permanecemos en silencio, quietos. Dice, estad quietos delante de mí, conoced mi poder. Estar quietos marchita la carne, le quita el poder de la carne y
desarma la carne y también desmantela el poder del pecado y le da poder al espíritu. Quiere decir que, como dice en Isaías 40:31, que somos vivificados, que tenemos nueva fuerza en nuestro espíritu. Da fuerza al espíritu, a nuestra vida espiritual. Así que escuche, la clave, el secreto es esperar pacientemente en el Señor. Usted levanta sus manos y le dice: bendito Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a esperar en ti. Todo tiene que proceder del Espíritu Santo, no nada en la carne. Ayúdame y enséñame a esperar en ti, y pronto usted ya va a saber cómo estar en silencio en la presencia del bendito Espíritu Santo, esperando sentir su presencia, y Él nos introduce en la gracia, en el reino espiritual, y ahí es cuando empieza a funcionar todo. Ahí es cuando entramos en esta bendición que Dios nos otorgó por estar en el reino espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Arrepentirnos del pecado en la carne no tiene fundamento, porque pronto lo vuelve a hacer. Pero cuando se arrepiente en el reino del Espíritu, entonces el Espíritu destruye el poder del pecado y nos da la victoria. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que por medio del Señor Jesucristo llegamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Al nacer de nuevo, al aceptar al Señor Jesucristo. Y los pecados, Él ya fue juzgado en la cruz. Fuimos juzgados con Él en la cruz. Fue muerto en la cruz. Fue sepultado y Dios lo resucitó con su poder. Al tercer día, nos dice en Efesios 2 que fuimos nosotros también resucitados juntamente con Cristo y sentados a la derecha del Padre. Qué tremenda revelación nos dice esta hermosa epístola a los Efesios, que fuimos sentados con Él en lugares celestiales. Todo esto es a través del Señor Jesucristo, quien le recibimos como nuestro Salvador, quien es el que nos dio vida a través del Espíritu Santo, quien vino a estar con nosotros. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo, en el cual Él es el que está obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dice: hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El designio de su voluntad de Dios Padre fue eso. Y el Señor Jesucristo dijo: he aquí vengo, sacrificio y ofrenda no te agradaron, holocausto no te agradaron, pero he aquí vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Este designio de que nosotros habríamos de ser hechos hijos de Dios, herederos del Padre y coherederos con Cristo Jesús de toda la eterna bendición, el poder, la gracia, el reino, el triunfo, reinar con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Qué tremendo es todo esto, qué profundo. Gloria a Dios, que Dios nos ayude a mantenernos fieles al Señor, que pidamos al Espíritu Santo que nos guarde fiel, que nos mantenga fiel, que la gracia de Dios sea con ustedes. Padre, te ruego por cada uno, ore conmigo, repítalo ahora, dígale: bendito Espíritu Santo, ayúdame a entregarme al Señor Jesucristo, ayúdame a rendirme. Bendito Espíritu Santo, ayúdame en todas las cosas, ayúdame a esperar en ti, bendito Espíritu Santo. Gracias te doy, bendito Espíritu Santo, por todo. Y ahora, bendito Señor, tócalos a cada uno, reprendo toda enfermedad, toda carga, toda aflicción en sus vidas, líbrales de toda opresión demoníaca. Te reprendo, Satanás, sal de ellos, espíritu de opresión, de angustia, de decepción. Ayúdalos, Señor, a estar
firmes delante de ti, bendito Espíritu Santo. Gracias te doy, guarda a cada uno. Te ruego por ellos, los encomiendo en tus manos y los entrego en tus manos, Señor. Guarda a cada uno que pertenece a la iglesia, el grupo. Sálvalos, Señor, y cuando tú vengas seamos todos llevados contigo en el día del arrebatamiento. Cuando suene las trompetas podamos estar listos para volar contigo a la eternidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Que Dios los colme de bendición, que la gracia de Dios sea con ustedes. Los amo mucho y que el Señor los guarde a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús el mismo ayer, hoy, por siempre.